Amén, amén, amén. Muchas gracias por las oraciones. Muchas gracias por disponerse y venir delante de la presencia del Señor, congregarnos en estas horas de la mañana, de la madrugada para algunos, ya mediodía para otros, noche para otros, pues por las diferencias de nuestros horarios. Pero gracias por acudir al llamado cuando el Señor nos convoca y nos congrega, nos llama a la oración, a la adoración, al escudriñar las escrituras, al escudriñar palabra. Así de que, bueno, mis amados hermanos, vamos a disponernos y que el Señor nos ayude. El día de hoy podamos compartir, aprender estas riquezas, estos tesoros que hay para nuestras vidas, que se han conservado, como es la palabra del Señor, ¿no? Dice la misma palabra: el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Eterno permanecerá para siempre. Así de que, bueno, mis amados, en el día de hoy vamos a escudriñar, vamos a leer, vamos a echarle una ojeadita más a las enseñanzas que nuestro amado Yeshua está dando en el Sermón del Monte. Estamos en la oración, estamos desglosando un poco el Padre Nuestro como para que nosotros podamos tener una noción de oración, podamos tener en cuenta dentro de nuestras oraciones, dentro de nuestras súplicas, dentro de nuestros ruegos delante de Papá, que nosotros podamos tener ciertos consejos que nos da nuestro amado Yeshua, ciertos patrones, ciertas plantillas que nos ayudarán a nosotros a tener en cuenta cuando hablamos con Él, a tener en cuenta varios aspectos. El Señor nos ha hablado acerca de hacia quién se dirige nuestra oración, el nombre de quién está, no el nombre revelado, sino la importancia de la santidad del nombre del Eterno, ¿no? Nos enseña que tengamos presente que en nuestra oración el nombre del Señor es santificado y se debe de santificar. Y de igual manera también acerca de la voluntad del Padre, de la obediencia nuestra para con el Padre, de aprender a hacer la voluntad del Padre con la misma diligencia y con la misma obediencia que en el reino celestial se le obedece a Él. Y de igual manera aquí el mensaje en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, versículo número 11. Esa es la palabra que vamos a leer el día de hoy. Solamente es un rengloncito, dice el verso número 11 del capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, que venimos en ese orden de la lectura. No vayan a decir después que, ay, claro, es que la cogió contra mí, como sabía que yo iba a estar, entonces organizó todo. No. Esto es lo que hoy nos corresponde para todos, tanto para los que los recibimos, tanto para los que nos esté dando un garrote, para algunos será consolación, para otros será exhortación, para otros será edificación, y para nosotros como hijos del Eterno es exhortación, consolación y edificación por medio de su palabra. Dice el verso número 11, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y nosotros sabemos el Padre Nuestro de memoria, como lo hemos hablado en varias ocasiones, teniendo en cuenta esta enseñanza, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho el pan nuestro, dánoslo hoy? Y vamos a comprender algo muy especial, porque quizás muchas veces nosotros nos hayamos imaginado que cuando nuestro amado Yeshua estaba hablando en la oración, se estaba refiriendo al pan de alimento físico, y sí, se refiere al pan de alimento físico, pero también se refiere al pan de alimento espiritual. Y es allí donde vamos a comprender un poco mejor. Primero, teniendo en cuenta la necesidad física y luego teniendo en cuenta la necesidad espiritual.
Teniendo en cuenta la necesidad física, porque en cuanto a el poner delante de la presencia del Señor y que le estemos diciendo al Señor que por favor nos provea el alimento, que por favor nos provea el pan diario, el pan de todos los días, que no nos falte el alimento. ¿Por qué? Porque resulta que como nosotros moramos en cuerpos carnales por el momento, nosotros estamos acá en este cuerpo carnal, y aquí en este cuerpo carnal, aquí en este cuerpo que tenemos nosotros, en esta carnalidad en la que habitamos, pues nuestro cuerpo necesita tanto de agua, líquido, como de pan, comida, alimento. Todos nosotros ya lo sabemos que nos toca comer para poder vivir, porque para darle fuerza a nuestro cuerpo físico, pues nuestro cuerpo físico demanda de vitaminas, de calorías, de proteínas, de alimento para poder vivir. Y si no comemos, pues nos morimos, ¿no? Si nosotros no alimentamos nuestro cuerpo, pues sencillamente nos vamos a morir de hambre, de inanición, porque precisamente bajo esa condición nosotros quedamos o caímos en esa condición cuando fuimos expulsados del huerto del Edén. Recordemos que dentro del juicio que hay de parte del Eterno para con Adán, porque para con Eva fue una cosa, para con la serpiente fue otra, y para con Adán fue otra. Y cuando el Señor le habla a Adán, a nuestra naturaleza caída, Él le dice a Adán, primero, no envía el juicio directamente contra Adán, sino que desvía el juicio. Eso ya lo hemos escudriñado, ¿no? Él desvía el juicio contra la tierra. Y dice, por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer, problema grande, por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por tu culpa. Así le dice el Señor a Adán, parafraseando el texto, ¿no? Porque exactamente las palabras exactas, pues ni el idioma lo conozco, pero en nuestro español vendría siendo así, ¿no? Por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra por culpa tuya, espinos y cardos producirá, y con el sudor de tu frente comerás. Ya la tierra no te va a dar a ti como te daba antes. Si tú no la cuidas, si tú no la riegas, si tú no la labras, si tú no la proteges, si tú no trabajas en ella, ella ya no te va a dar comida. Tienes que trabajar para que te dé el alimento que ahora tu cuerpo va a necesitar. Y de ahí en adelante, pues vivimos con esa condición de que para poder alimentar nuestro cuerpo, para poder alimentar nuestra vitalidad, humanamente hablando, carnalmente hablando, físicamente hablando, nos toca comer. Y necesitamos trabajar para comer. Esa es una condición. Entonces, como ya hay una condición sobre el alimento, viene el Señor y nos enseña algo, y es a decirle al Señor que por favor se acuerde de nosotros en cuanto a nuestra parte alimentaria. Pero aquí hay algo muy importante, y es ¿por qué la figura del pan? Y para entender un poco más la figura del pan, necesitamos volver nuevamente a echar un vistazo hacia atrás y recordar lo que fue el maná para Israel. Porque recordemos que quien está dando la enseñanza es un israelita, es un judío, es un miembro de la tribu de Judá, es un miembro del pueblo de Israel. Pues la salvación viene de los judíos, dicen las escrituras, ¿no? La enseñanza viene de los que custodian la ley, de los que custodian la palabra, de los que custodian las enseñanzas del Creador. Y viene
Y el Señor, en algún momento determinado, hubo un acontecimiento que marcó al pueblo de Israel. Y fue el hecho de cuando el Señor los sacó de la tierra de la esclavitud, que también a ti y a mí el Señor nos sacó de la tierra de la esclavitud, porque nosotros antes estábamos esclavos bajo un sistema materialista donde todo se enfocaba en pan, 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 pan. Y viene y dice el Señor, viene y dice el Señor que no se preocupará Israel porque el Señor le iba a dar el pan. Eso le iba a dar el Señor, les iba a proveer el maná del cielo, el pan que caía del cielo, que no era un pan como el bloque de pan que nosotros conocemos o el pan que hace la hermana Esther allá en África en su panadería o el pan que hacen los hermanos en diferentes lugares del mundo o la arepa o la tortilla para otras culturas, sí, porque es prácticamente el simbolismo del pan diario, es porque en la mesa siempre nos acostumbramos nosotros a tener pan o pan, arepa, tortilla o bueno, de diferentes maneras, unos con levadura, otros sin levadura, unos con harina de maíz, otros con harina de trigo, con diferentes materiales, pero pan. El pan que no falte en la mesa, así como a Israel el pan no le faltó porque el Señor proveía el pan todos los días que se llamaba precisamente o que era el maná. El maná era ese pan que ni siquiera los israelitas no sabían qué era, pero ellos tomaban eso, hacían su masa y hacían su pan y guardaban la porción diaria. El Señor todos los días rociaba pan sobre Israel. Eso es un milagro tremendo y ahorita pues no vamos a profundizar sobre esa parte, sino lo estamos tomando para poder comprender lo que el Señor trataba de enseñar a Israel y a las naciones que están allí presentes, que vienen a ser a nosotros también, ¿no? Dice que todos los días el Señor proveía maná para su pueblo, pan que descendía del cielo. Y resulta, mis amados hermanos, que dice la misma escritura, el Señor hablando, dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno o que sale del Eterno. ¿Y cuál es el pan o cuál es la palabra que sale de parte del Eterno? ¿Quién viene a decir yo soy el pan de vida eterna? Precisamente nuestro amado Yeshua. Nuestro amado Yeshua viene a decir que Él es el pan, porque de la misma manera como Israel recibió el maná del cielo, asimismo la humanidad iba a recibir el pan de vida eterna, el pan de salvación, el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu, como lo es nuestro Señor Yeshua, como alimento, como que tuviésemos nosotros, así como nuestro cuerpo tiene la necesidad del pan físico, de la misma manera nosotros tenemos la necesidad de ese pan espiritual. Dicen las escrituras en Juan 6, permítame un segundito, vamos a ir allí como para poder tener presente esto en la enseñanza. Dice el capítulo número 6, capítulo número 6. 25 en adelante del Evangelio según San Juan, para que ustedes puedan ahí tener sus datos y sus apuntes, y si desean, pues también pueden así colorear, subrayar las escrituras. Vuelvo y lo repito, pues algunos lo tienen a bien, otras personas no, pero pues como sientan en su corazón, yo por lo menos trato de señalar los textos para comprender luego más adelante y recordar lo que el Señor me enseña. Dice las escrituras en el capítulo número 6, verso 25 del Evangelio según San Juan. Y hallándolo al otro lado del mar,
le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y le respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo, me buscáis no porque visteis señales, sino porque comisteis los panes y os saciasteis. Aquí es del milagro de los panes y los peces. Entonces, Yeshua les está diciendo: bueno, ustedes me están buscando a mí, pero porque ustedes están buscando es los panes y los peces. Viene y sigue diciendo: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló el Dios, porque a este selló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras del Eterno? Respondiendo Yeshua y les dijo: esta es la obra del Eterno, que creáis en el que Él envió. Entonces le dijeron: ¿qué señal haces tú, pues? ¿O qué señal haces tú, pues, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Vean cómo los discípulos le están hablando al maestro. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná. Tremendo, ¿no? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque un pequeño problemilla allí, casi que de idolatría de parte de Israel para con Moisés, ¿no? Ustedes saben que hablar de Moshe o hablar de David en Israel o en el lenguaje de Israel, o hablar con un judío o con un israelita en cuanto a quién fue Moisés, quién fue Elías, quién fue Moisés, quién fue Elías, son hombres que pesaron mucho en Israel. Recordemos que incluso el Señor tuvo que apartar el cuerpo de Moisés y que no lo encontraran, porque si los israelitas hubiesen encontrado el cuerpo de Moisés, quizás hasta lo hubiesen momificado. Recordemos de dónde viene Moisés, quién era Moisés cuando estuvo en Egipto y fue criado y fue educado como la realeza de Egipto, y estamos hablando de que ellos creían en que los faraones eran dioses. O sea que a Moisés en Egipto lo estaban preparando para ser un dios, o para ser el dios de ese pueblo, de esa nación. Si llegaba a faltar o si llegaba a fallar el hermano mayor de Moisés, Moisés como príncipe y como heredero iba a ser el que seguía en el mando de ahí. Recordemos que Moisés estuvo casado con la esposa de un sacerdote. O sea, Moisés en Egipto practicó muchas ciencias ocultas y practicaron muchas cosas porque él fue educado para ello. Por eso es que cuando el Señor se lleva a Moisés al desierto 40 años, se lo lleva para limpiarlo y para reprogramarlo, porque él era con la doctrina y con las enseñanzas de los egipcios. Entonces, los israelitas muy posiblemente, no estoy diciendo que así sea, pero muy posiblemente pueda que hubiesen cogido el cuerpo de Moisés, y como tenían las enseñanzas para momificaciones y todo, incluso recordemos que los israelitas cargaron los huesos y el cuerpo, los restos de José durante toda la peregrinación de casi los 40 años hasta que llegaron a Israel para enterrarlos en Tierra Santa. ¿Y qué irían a hacer con el cuerpo de Moisés? Por eso es que el Señor se lleva a Moisés y le dice: vamos, que usted se va conmigo y despídase de todos, no va a entrar a la tierra prometida, entonces usted se va conmigo, vámonos, suba al templo, de allá no va a volver a bajar.
Y hay una disputa incluso entre el arcángel Miguel y la serpiente antigua, uno de los ángeles caídos, por el mismísimo cuerpo de Moisés. Entonces los israelitas tenían a Moisés y tienen a Moisés en un pedestal, tal así que aquí le están diciendo los mismos discípulos al maestro, le están diciendo: Moisés nos dio el maná. Y el Señor les corrige: no fue Moisés, fue mi Padre el que les proveyó a ustedes el pan en el desierto. Está corrigiendo, porque recordemos que Yeshua, por eso es que creen que Yeshua vino en contra de la ley. Yeshua no vino en contra de la ley. Yeshua vino fue a cumplir la ley, porque Él es el fin de la ley, el objetivo de la ley. Y al ver que pues obviamente nosotros no podemos cumplir la ley, entramos en la gracia. Pero luego hablamos de ese tema, porque la enseñanza no va por ese lado el día de hoy, sino tratar de entender y de comprender las necesidades del alimento físico y sobre ese el alimento espiritual. Y viene y el Señor Yeshua les está corrigiendo algo que ellos tenían mal enfocado. No, disculpen, pero no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan de vida eterna, el maná en el desierto. Fue mi Padre. Vuelvo y retomo la lectura, ¿no? Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Yeshua les dijo: de cierto os digo, no os ha dado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan del Eterno es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos de ese pan. Miren que es como la misma expresión que va a usar la mujer samaritana cuando el Señor le dice que Él es el agua que sacia la sed espiritual. Y aquí Yeshua está diciendo que el Eterno ha provisto un pan que sacia el hambre, pero no la física. No se está hablando del hambre física, se está hablando desde el hambre espiritual, con la que todos nacemos. Esa necesidad de encontrarnos con nuestro Creador, esa necesidad de alimentar nuestra alma, de alimentar nuestro espíritu, esa necesidad que tenemos todos, y que no se sacía esa hambre hasta que no probamos el pan de vida eterna, el pan que descendió del cielo. ¿Y quién es ese pan que descendió del cielo? Yeshua. Por eso es que Él, luego más adelante en la última cena, Él instituye la cena y Él dice que Él tomó el pan y lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo. Pero estamos hablando de simbología, ¿no? Una de las cosas por las cuales los judíos tanto se chocan con el cristianismo es porque hay parte del cristianismo. Recordemos que a nosotros nos meten a todos en la misma colada: católicos, evangélicos, protestantes, luteranos, mormones, Shakira, Cristiano Ronaldo, todos los que de una o de otra manera tengan una cruz, profesen a Cristo, como sea. Ellos no seleccionan: no, si es que son los, no, es que sí son los bautistas, no, es que sí son los menonitas, no, para ellos todos somos cristianos, somos todos nosotros, buenos, malos, chiquitos, largos, todos nosotros estamos en la misma colada para ellos. Y una de las cosas es que en medio del ritual del ritual de la hostia y del vino en el culto católico, ellos literalmente dicen que ese pedazo de hostia es el cuerpo del Mesías. Prácticamente estamos hablando de que nosotros nos estaríamos comiendo, según la doctrina católica, nos estaríamos comiendo el cuerpo del Mesías todos los días que hay misa. Hay cosas complejas, pero bueno, cuando se hace lo de la última cena, vuelve nuevamente a Yeshua a tomar esta analogía del pan, de la importancia del pan y de quién es el pan que va a saciar el alma, el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Viene y dice:
Porque el pan del eterno es aquel que desciende del cielo a vida eterna. Verso 34. Ellos le dijeron, Señor, danos de ese pan. Danos siempre de ese pan, así como siempre el Señor les dio a los israelitas durante 40 años, hermano. ¿Saben qué es 40 años de descender pan del cielo, maná del cielo? Y ellos mismos dijeron que siempre nos des tú ese pan, que no nos vaya a faltar ese alimento. Y viene y dice el verso 35, Yeshua les dijo, a ver, ¿cómo le dice el maestro a los discípulos? Yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces, cuando el Señor nos está enseñando en la oración a tener en cuenta el pan de todos los días, se está refiriendo al pan físico que sacia nuestra vida física y al pan espiritual, porque es que estamos hablando de una oración espiritual, eso no es netamente físico. Esto es algo espiritual. El Señor Yeshua nos viene entrando en una atmósfera espiritual en la oración, donde el primero es la reverencia y el reconocimiento de delante de quién estamos, de lo sagrado y de lo santo que es su nombre, de lo importante que es el tener presente que estamos en una atmósfera espiritual delante del Padre, delante del Eterno, y que necesitamos honrar, tener la honra, el respeto por con quien estamos hablando, la reverencia de con quien estamos hablando, no es nuestro amigo. Miren que esto es curioso porque, a ver, cuando yo estaba en el momento en el que podía compartir con mis hijos y que pude compartir con mis hijos y el tiempo que puedo compartir con mis hijos, yo siempre les dije algo muy claro a ellos. Y yo les dije, hijos, yo no soy el amigo de ustedes. Hoy en día está de moda que los padres y los hijos sean amigos y que incluso se traten como amigos. Y cuando un padre o una madre, ¿sí? No nos vamos a saltar ese orden paternal o de los padres. Cuando un padre o una madre trata a sus hijos de la misma manera y les da a ellos el estatus no de ser hijos, sino de ser amigos, se pierde algo que se llama el respeto. Se pierde algo que se llama la honra. Se pierde algo que se llama la autoridad. Porque como somos amigos, por ganarnos a nuestros hijos, por ganarnos la confianza de nuestros hijos, entonces los vamos a elevar a la posición de amigos. El único que nos dice a nosotros que ya no nos llamaré siervos sino amigos es Yeshua, no el Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es autoridad, porque el Padre es diferente, porque el Padre, por eso en el Padre Nuestro, en la oración del Padre Nuestro, en el Padre Nuestro, lo primero que el Señor enseña es el respeto y la honra de delante de quién estamos nosotros. Y por eso cuando Yeshua viene a restaurar esa paternidad caída entre el Creador y su creación, entre el Padre y sus hijos. Una relación que está fragmentada, fracturada. Por eso a Yeshua no lo vamos a ver dando cátedras y enseñanzas acerca de la importancia en cuanto a que tú tienes que decir el nombre exacto, el nombre correcto de nuestro Padre Celestial. No, porque es que la figura no es en cuanto al nombre, sino la figura es en cuanto a lo que Él nos viene a representar y a adoptarnos a nosotros como hijos. Tú no vas a llamar a tu padre y tú no vas a llamar a tu madre por el nombre de tu padre y por el nombre de tu madre. Eso es honra. Eso es respeto.
Hoy en día eso no se habla casi. Anteriormente sí. Cuando a nosotros nos educaron, y estoy hablando de los que somos de la generación del milenio pasado, o sea, del 2000 para atrás. Y yo sé que los hermanos aquí presentes no me van a dejar mentir, pero en la manera en la que a nosotros nos educaron, que somos la última generación educada así, si uno miraba mal al papá o a la mamá, le torcía los ojos. Si uno levantaba un poquito los hombros a hacer pucheros, si uno medio torcía la boca cuando ellos le estaban dando a uno una orden, es que uno medio estaba torciendo la boca y ya era que le estaban zampando a uno un bofetado así, ¡pah! Y allá lo mandaron. Cuidado, o por lo menos lo hicieron conmigo, y en la cultura en la que yo nací, así se hizo. Una honra a los padres. Y decía mi madre era la que decía, cuidadito cómo es que me está mirando. Vuélvame a rezongar. Y eso era así. Y así a uno le diera mal genio en el momento, y así a uno le diera rabia, y así uno se fuera de la casa, y así igual uno volvía con padre y madre. Y nosotros somos una generación de las últimas generaciones que aprendimos a honrar a padre y madre. Sí, señora, no, señora. A obedecer. Eso lo vemos hoy en día. No como lo subimos al estatus de amigos. Ahora somos amigos de nuestros hijos, entonces que nos traten como amigos. Y al tratarnos como amigos se pierde la honra y el respeto. Y somos nosotros mismos cayendo en esa cultura de modernidad, donde vemos a hijos haciéndoles a los padres unos shows, unos escándalos. Y después los padres tratando de medio hacer que sus hijos les obedezcan, pero si los mismos padres fueron los que les permitieron a los hijos o le dieron a sus hijos la confianza de tratarlos como tal. No hay que ser uno igualado, porque eso es ser uno igualado, igualarse a no, si es que ellos son los padres nuestros. Y en las escrituras dice, honra a padre y madre para que tus días en la tierra se alarguen. Dentro de todos los mandamientos es el único mandamiento con promesa. La honra hacia papá, la honra hacia mamá, la honra que les tenemos que enseñar a nuestros hijos para con nosotros. Y aquí lo está poniendo el Señor de antemano y está diciendo, hey, venga, tengamos presente con quién estamos hablando, a quién le estamos dirigiendo nuestra oración. Por eso es que el Señor viene en una secuencia sumergiéndonos a nosotros o guiándonos a nosotros para que nosotros en medio de nuestra oración tengamos presente que nos vamos a sumergir en la presencia del Padre, que vamos a estar delante del trono de la gracia porque la sangre del Cordero nos ha redimido, nos ha limpiado, ha sido propicia para con nosotros. Y eso es importante. Si de pronto no entendemos lo que es la sangre del Cordero como propicia para con la iglesia, para con nosotros, es que resulta que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento se nos enseña acerca de los utensilios dentro del tabernáculo. En el tabernáculo existían 3 áreas en el tabernáculo. Los atrios, que eran la parte exterior. O sea, estaban las cortinas blancas o las paredes los muros. Y cuando entraban al templo, con lo primero que se encontraban era con que todo era de bronce, que es el altar de bronce, que es el altar de los sacrificios, el lavacro o la fuente de bronce, que era donde se bañaban los pies y las manos los sacerdotes para poder entrar a otra recámara. La primera es los atrios en bronce, sacrificio. Y luego de que entraban al lugar santo, ya no, el material no era bronce. El material ya era oro.
Y en el lugar santísimo, en el lugar santo, perdón, ya uno se encontraba con otros artefactos o otros muebles y enseres del templo. 3. Se encontraba uno con la mesa de los panes de la propiciación, que son los panes que representaban cada 12 panes, cada pan representaba una tribu de las 12 tribus de Israel. Volvemos nuevamente a los panes, porque es que hay mucha simbología con relación al pan. Y no me puedo quedar ahí ahorita. Entonces estaban los 12 panes, uno por cada tribu. Luego se encontraba uno con la menorá, con el candelabro de oro y sus 7 brazos. Tampoco me puedo quedar ahí porque todo tiene simbología y todo tiene enseñanzas, pero muchas en cuanto a cada artefacto, los materiales, la forma, el tamaño, todo. Y estaba la menorá con sus 7 candeleros y encendida porque no se podía dejar apagar. Y enfrente se encontraban con las cortinas que dividían la recámara del lugar santo, y después de esas cortinas se encontraba el lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santísimo se encontraba el altar del incienso, que era también en oro. Todo lo que les estoy describiendo es en oro. La mesa de los panes en oro, el candelabro en oro y el altar del incienso de igual manera en oro. Y allí se quemaba incienso 24 horas del día, 7 días de la semana. Eso no se podía dejar apagar, a no ser de que se estuvieran trasladando y el templo tuviese que ser trasladado. Pero cuando ya estaban en el templo de Salomón, ninguno de los fuegos se podía dejar apagar. Era responsabilidad. Dentro de las responsabilidades de los sacerdotes estaba el no dejar apagar el fuego. Ni el del altar del incienso, ni el del candelabro, ni el del altar de bronce. El fuego no se podía dejar apagar, así como nosotros no podemos dejar apagar el fuego del Señor, y por eso vigilamos, por eso oramos, por eso ayunamos, por eso escudriñamos escrituras, por eso tenemos jornadas de oración, porque el fuego no se puede dejar apagar. Entonces uno se encontraba ya de frente con el altar del incienso, todo el tiempo quemando incienso, que eso también es otro estudio más da. Una vez que el sacerdote una vez que el sacerdote estaba en el lugar, en los atrios, y allí se hacía el sacrificio una vez al año, se hacía el sacrificio del cordero sin mancha, del cordero inmolado, por la redención o por los pecados de Israel, de todo el pueblo, un cordero por todo el pueblo. Y ese ritual se hacía una vez al año. El sacerdote, el sumo sacerdote, porque estaban los sacerdotes, los levitas, los sacerdotes, y dentro de ellos uno, el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote se tenía que preparar todo el año también para ese día, porque ese día tenía que llevar la sangre del cordero que se había sacrificado en una tacita, la llevaba desde el altar de bronce y se entraba por todo este camino que les acabo de narrar, y llegaba al lugar santo, y luego tenía que llevar esa tacita con sangre y entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo no se podía entrar con pecado. El sacerdote tenía que entrar en una santidad a ese lugar, porque incluso dentro de las vestiduras del sumo sacerdote, eran diferentes y especiales a todo el resto de los sacerdotes. Las vestiduras del sumo sacerdote tenían en sus puntas, en las partes de abajo de las faldas del sacerdote, tenían unas campanitas. Y esas campanitas, cada vez que el sacerdote se movía, esas campanitas sonaban. O sea, que por donde el sacerdote se moviera, todo el mundo sabía que el sacerdote se estaba moviendo porque escuchaban las campanas. Y estas campanas era para que, por si en alguna situación el sumo sacerdote llegaba a entrar al lugar santísimo en pecado, caía fulminado, se moría.
Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Que lo amarraban con una cuerda. Antes de que el sacerdote entrara allá, al sacerdote le amarraban una cuerda y si los sacerdotes escuchaban las campanas, no había problema. Pero si las campanas dejaban de sonar, a los sacerdotes les tocaba con la cuerda que estaba amarrada empezar a jalar para sacar el muerto, el cadáver de allá, porque nadie más podía entrar. Al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Él tomaba la sangre del cordero, la llevaba por toda, la paseaba y llegaba hasta el lugar santísimo, y en el lugar santísimo solamente había un objeto de oro, que era el arca de la alianza o el arca del pacto. Y en el arca de la alianza, en el arca del pacto, estaban los tres objetos dentro del arca, que era una olla, un mollo, un recipiente, una vasija con maná. Volvemos nuevamente al pan. Ya lo habíamos visto en el lugar santo, ¿no? Ahora en el lugar santísimo, dentro del arca también hay pan, el maná, la ley y la vara de Aarón, que los tres objetos apuntan a Yeshua, pero luego sería bueno un día de estos hacer un estudio en cuanto a todo lo que tiene que ver con el tabernáculo. Pero bueno, y en el arca de la alianza había una tapa, la tapa del arca. En la tapa del arca, esa tapa se le llama el propiciatorio. Y los dos querubines que están con sus alas extendidas y mirando hacia abajo, hacia el propiciatorio, que es esa tapa que está tapando lo que está en ese recipiente, que es el arca del pacto, el arca de la alianza. Y el sumo sacerdote tenía que venir y derramar la sangre de ese cordero sin mancha delante de, en la tapa, en el propiciatorio tenía que vertir la sangre. Entonces la Shekinah descendía, la presencia del Señor. Y ya los querubines ya no estaban mirando directamente al propiciatorio, sino que ya estaban mirando la sangre del cordero, que es una representación de que ya el Señor no está mirando los pecados del pueblo, sino que se está haciendo una redención, una propiciación para que el Señor tuviese misericordia, gracia y favor para con su pueblo. Entonces eso se tenía que hacer cada año. Por eso es que nuestro Señor Yeshua viene a ser el Cordero, porque ya no se necesitaron más sacrificios, porque los sacrificios se estaban volviendo muy conchudo al pueblo. Entonces ya lo que viene a hacer es precisamente una sola propiciación, la sangre del Cordero, de nuestro amado Mesías. ¿Para quién? Para con el Padre, para que el Padre no nos mire a nosotros tal y como nosotros somos. Porque es que el Eterno, cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor y el Señor redime nuestras vidas, ya el Eterno no nos ve a nosotros como nosotros somos, sino que nos ve a través de la sangre del Cordero, nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Eso es importante tenerlo en cuenta, que el Señor viene y hace esa redención para con nuestro Padre, esa restauración para con el Padre. Si no hubiese sido así, ya ni la humanidad existía, porque no estaríamos en el tiempo de la gracia, que es el tiempo del Espíritu Santo, que comenzó desde Pentecostés y se acabará cuando nuestro Señor Yeshua vuelva. Mientras que está el Espíritu del Señor acá, está con nosotros, porque nosotros ahora somos el tabernáculo, nosotros ahora somos el templo, y el Señor nos ve directamente a nosotros, pero no como estamos, sino que nos ve por medio de esa sangre, y eso nos hace a nosotros santos. Por eso Pablo le empieza a cambiar este lenguaje
y no empieza a decir a los hermanos o a los santos. Por ejemplo, les dice a los santos, a los corintios les dice a los santos hermanos de la iglesia de Corintios. Y uno lee la carta a los corintios y dice, pero ¿de dónde está la santidad de estos hermanos que hacían las cosas que hacían? ¿Cómo los corintios llegaron a tanto? Pero Pablo no los estaba mirando en la carne, sino en el espíritu. Redimidos. Pero prosigamos, ¿no? Entonces viene y sigue diciendo el Señor, aquí. De cierto os digo, no os ha mandado Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de el eterno es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida eterna. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿De qué estamos hablando? ¿De un hambre física? ¿De un pan físico? Estamos hablando de cosas espirituales, y en el Padre nuestro se está hablando de un pan espiritual. Que así como nosotros somos conscientes que todos los días en nuestra mesa no nos puede faltar el pan y trabajamos para comer, que asimismo seamos conscientes de que nuestra alma y nuestro espíritu también necesitan de pan, también necesitan de alimento. Por eso, porque dejar el alimento espiritual solamente una vez cada 8 días, una vez a la semana. Entonces una vez a la semana tomamos la Biblia, la desempolvamos, nos la colocamos debajo del brazo, y vamos para la iglesia. Y allá llegamos y sacamos nuestra espada toda oxidada. Muchos ni siquiera al sacarla hasta se cortan porque no la saben manejar, ni siquiera saben dónde estaban los libros de la Biblia, no se saben ubicar entre nuevo, antiguo, qué son los versículos, qué es esos números pequeños y qué son esos números grandes, qué son esas otras anotaciones, venga, y cómo así que hay un pacto. Hay personas que se pierden en las escrituras y que solamente las abren exclusivamente cada 8 días cuando van a sus servicios, cuando solamente somos o cuando solamente son personas de domingo a domingo o de sábado a sábado. No, el alimento espiritual nosotros también lo debemos de consumir a diario. Así como tu cuerpo a diario necesita de pan y agua, asimismo a diario tu cuerpo necesita de alimento espiritual, de palabra, de que tú te alimentes con palabra, de que la leas, la escudriñes. Por eso la importancia de nosotros, de nuestro devocional diario, de que a diario seamos alimentados, de que a diario meditemos en las escrituras. ¿Por qué? Porque es que esta palabra nos limpia, esta palabra transforma nuestra genética, nuestra condición caída. Nosotros venimos de un mundo perverso, nosotros venimos de aberraciones, de perversiones, de pecados, de inmundicias, de suciedades, de vivir una vida que uno dice, uy, es que me dan ganas de rascarme la cabeza. Uy, no, es que es tremendo, del mundo del que nosotros venimos, del barro de donde el Señor nos sacó a nosotros, de la condición de pecado en la que nosotros habitábamos antes. ¿Y cómo hacemos nosotros para que el Señor transforme nuestras vidas? Alimenta tu alma y alimenta tu espíritu. Consume palabra. ¿Cuántos versículos bíblicos tú te sabes? ¿Te sabes el orden en el que, por lo menos el orden en el que se encuentran los libros ubicados en las escrituras? ¿Sabes el orden de los 66 libros? Como para no perderte cuando el maestro o el pastor o el evangelista o el profeta o el apóstol, alguno de los ministros o los consiervos o los diáconos te digan, hey, en tal cita busca en tal parte, y tú sí fácilmente puedes decir, chan, manejas tu Biblia. ¿Tú manejas tu Biblia? ¿Conoces tu Biblia? ¿O la abres solamente cuando asistes a una reunión de la iglesia
y estamos congregándonos y por ahí el maestro dice y uno como que sí, ay, mira, a ver, he visto hermanos que vamos para los profetas menores. Ay, es que hay profetas menores. Vamos a los libros poéticos. Ay, es que hay libros poéticos. A ver, hermanos, lean, abran sus Biblias en el profeta Habacuc. Uy, ¿quién es ese señor? ¿Cómo? Hay un libro que se llama Habacuc. ¿Dónde está eso? Ay, eso no, yo no les estoy diciendo mentiras. Y ustedes saben que hay hermanos que son así. Entonces, ¿de qué tipo de hambre hablamos? Porque el Señor nos está enseñando a nosotros en el Padre Nuestro esta palabra tan clave. Porque el Señor dice que Él es el pan que descendió del cielo. ¿Enviado por quién? ¿Quién dio pan? ¿Yeshua se dio a sí mismo como pan? ¿O fue que el Padre, a quien está enfocada la oración del Padre Nuestro, o fue que el Padre fue el que proveyó el pan, el maná? Lo provee es el Eterno. El pan no se manda solo. El pan no se manda solo, amados hermanos. Versículo 37 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Vemos el conducto regular. ¿Sí? Esa palabra se usa en el ámbito de empresas. Existe el conducto regular. En el ámbito eclesiástico existe un conducto regular. Y en el reino de los cielos existe un conducto regular, porque no es que nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos. Él no está, ni opera, ni trabaja en el desorden. Por eso Él nos llama a nosotros, y cuando nos llama a nosotros nos dice, venga, aprenda a poner su vida en orden. Escudriñe las Escrituras. Y a través de que usted escudriñe las Escrituras, recordemos cuando el Salmo 119 es el salmo más grande y es el capítulo más grande que tiene la Biblia. Y es un acróstico completo del alfabeto hebreo, letra por letra, con una acorde a la palabra, a la escritura, a lo importante que es la palabra, a lo que hace la palabra en nosotros. ¿Cómo limpiamos nuestras vidas? Dicen las Escrituras. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. ¿Qué tanto pan tienes tú en tu vida? ¿Qué tanto te alimentas tú de este maná, de esta palabra? Porque así como nosotros nos preocupamos por orar por nuestras necesidades físicas, también necesitamos orar por nuestras necesidades espirituales, porque en una de las razones por las cuales el Señor dice que Él es el pan y está la figura del pan, es porque a nosotros el pan no nos falta. Tortilla, arepa, pan, como le queramos llamar dependiendo del país. Pero hay algo que en la mesa no falta, hay algo que en la alacena no falta. Y nosotros sabemos, todos nosotros, desde nuestros antepasados, el pan ha sido algo importante en la figura diaria de la humanidad, en saciar una hambre de la humanidad. Y la pregunta para nosotros, para cerrar este devocional del día de hoy y esta parte que el Señor nos está enseñando del Padre Nuestro. O sea, no vayan a creer que es que el Señor, con qué más relleno la oración. No ve que el Señor está dando un modelo, un patrón de oración. Y si estamos hablando de asuntos espirituales, no vayamos a creer que el Señor Yeshua estaba hablando solamente del pan físico, sino que estamos hablando de la necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu de ser alimentados. Así como tu cuerpo es alimentado todos los días y trabajas de sol a sol por tener pan todos los días y nos esclavizamos por el pan físico, pues de igual manera, ¿cuál va a ser el precio
que nosotros vamos a pagar por el pan espiritual? ¿Cuál va a ser el orden en el cual nosotros vamos a desempeñar el saciar esa necesidad de nuestra alma y de nuestro espíritu? ¿Estamos saciando esa necesidad? ¿Estamos buscando como buscamos el alimento físico? Ahorita que vamos a entrar en ayuno con el favor del Señor mañana, 22 de noviembre hasta el 31 de diciembre, y levantamos el ayuno con una gran cena el fin de año. Pero ahí cuando uno entra en ayuno, hermanos, cuando le empiezan a crujir las tripas del hambre, cuando empiezas a sentir el rigor del hambre en tu cuerpo, dentro de las enseñanzas que hay del ayuno, es que cuando tú ayunas y sientes el rigor de tu carne, en tu carne sientes el rigor, la disciplina, de igual manera es para que tú puedas, porque tú menguas en el pan físico, pero para buscar el pan espiritual. Sí, porque si vas a ayunar para aguantar hambre, eso no es ayuno. Un ayuno no es, hermanos, vamos a dejar de aguantar hambre. No, para nada. Si tú vas a aguantar hambre, estás en el lugar equivocado. Porque el ayuno se hace es para menguar en un pan y crecer en el otro. Para menguar en el alimento físico y asimismo empezar a nutrir el alma y el espíritu. Si vas a hacer un ayuno y no vas a estar en oración, o no vas a estar en comunión, o no vas a estar consumiendo palabra o en adoración, en alguna actividad espiritual, sino que toda tu actividad va a ser netamente física en medio de tu ayuno, no estás haciendo nada. Porque precisamente estás menguando en uno para crecer en el otro, no para menguar en ambos. Y si no, se va a descompensar la persona y después se va a desmayar y le va a dar el soponcio, el patatús, la úlcera gástrica, se le van a venir los dolores de cabeza, y que es normal. Claro, no es que tú estás menguando en tu carne porque estás reconociendo la necesidad de tu alma y de tu espíritu, del alimento espiritual, y le estás diciendo a tu carne: quieta carne, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro eterno Señor. Entonces el Señor Yeshua viene y dice en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también acá en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Una conciencia plena de la necesidad nuestra de saciar nuestra alma y nuestra sed espiritual, porque la oración es algo espiritual. Y porque estamos reconociendo que así como nuestro cuerpo físico a diario necesita alimento, asimismo nuestra alma y nuestro espíritu a diario necesitan alimento. Por eso el Señor se acordó de que en medio de nuestro modelo de oración pudiésemos ser conscientes de la necesidad que tenemos nosotros de nuestro alimento físico y espiritual. Padre, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de haber encontrado, ¿no? Y es que ni encontramos, tú nos encontraste a nosotros, nos hablaste, nos llamaste, y gracias por esa misericordia que tuviste con nosotros. Gracias por revelarnos el camino. Gracias por proveernos pan, maná del cielo que sacia el hambre que tiene nuestra alma. Gracias, Señor, por habernos alimentado con tu palabra, porque tu palabra nos ha limpiado, nos ha transformado, porque tu palabra nos ha sustentado, porque tu palabra ha sido abrigo, porque tu palabra ha sido fuente, porque tu palabra ha sido exhortación en nuestras vidas, porque tu palabra ha sido consolación en nuestras vidas, porque tu palabra ha sido edificación en nuestras vidas. Y hoy en día somos quienes somos por el poder de tu palabra, con la misma palabra que creaste los cielos y la tierra, con la misma palabra que salió de tu boca, la misma palabra que se transforma en pan
y llega a nuestras vidas. Gracias por proveer ese pan de salvación. Gracias, Eterno, por tu plan tan perfecto de redención de nuestras vidas. Llévanos en paz y en bendición a nuestros trabajos, llévanos en paz y en bendición a nuestros quehaceres. Gracias por perdonarnos de nuestras iniquidades, de nuestras maldades, de nuestras suciedades, Señor. Gracias por tu palabra y que tu palabra no va a volver vacía, sino que hará en nuestras vidas lo que tu palabra debe de hacer. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te agradecemos, Espíritu Santo, por acompañarnos, por recordarnos, por guiarnos. Y gracias, Papá, por tu gracia y tu misericordia para con nosotros. Amén y amén. Amén, amén.